¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en que ustedes se estén conectando aquí en nuestras pláticas de Justicim para darle continuidad a el juicio de concurso mercantil en México. Nos quedamos en la última charla analizando pues las facultades de los especialistas en concursos mercantiles, y estos especialistas mercantiles ya dijimos que son nombrados, son auxiliares de la Administración de Justicia, particulares nombrados por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, del cual vamos a hablar en esta charla, obviamente auxiliándonos de la plataforma que nos da Justicim. De aquí vamos a hablar hoy, el día de hoy, sobre el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son sus funciones, cuáles son sus facultades y sus responsabilidades. Recuerde que es un órgano de naturaleza administrativa que auxilia a el Poder Judicial, ¿sí? Entonces decimos que es un órgano del Poder Judicial de la Federación con autonomía técnica encargado de regular, certificar, designar y vigilar a los especialistas que intervienen en los procedimientos de concursos mercantiles. Desde luego que tiene un marco legal. El IFECOM se crea desde el año 2000, o sea, en el que se promulga la ley de concursos mercantiles. Ella entra en funciones y se crea, donde se crea en la ley un título primero, y donde en el capítulo segundo de esta ley, pues se comienza a hablar de lo que son, pues, sus funciones, ¿no? Hablamos de que es un órgano del Poder Judicial con autonomía técnica y un patrimonio propio, que no sustituye al juez, desde luego, no lo va a sustituir nunca, pero que coadyuva técnicamente con el juez de amparo. Que obviamente tiene un dispositivo normativo que lo rige, ¿no? Que es un reglamento de la ley de concursos mercantiles, donde nosotros vamos a ver que establece sus facultades, porque ese sí es un órgano del Estado, ¿ok? Entonces, sus facultades y responsabilidades por área, vamos a irlos analizando. eh, pues desde luego el registro y la certificación es un área que se llama de registro y certificación. ¿Cuáles son las facultades de esta área del IFECOM? Llevar y actualizar el registro federal de especialistas en concursos mercantiles, es decir, se tiene allí un padrón, un dato de quiénes son los contadores, los abogados, los especialistas en finanzas, en administración pública, en administración de empresas, en fin, todos aquellos doctos, todos aquellos letrados en materia de funcionamiento de las empresas como tales. Entonces, obviamente, aquí los va a estar llevando el registro y obviamente hay un registro. Recibe, evalúa y resuelve las solicitudes de inscripción. Usted como particular, el IFECOM tiene un proceso de selección en el que va a ver su probidad, la honradez, su capacidad técnica y su capacidad intelectual para poder formar parte de este equipo de especialistas. Entonces, la ratificación y la baja, ya vemos que pueden ser susceptibles de baja cuando no cumplan con sus funciones según lo que establece la ley de concursos mercantiles, y certificar la idoneidad técnica y ética y profesional de los aspirantes a ser especialistas en concursos mercantiles. En cuanto a las responsabilidades en el registro y la certificación, bueno, el IFECOM deberá garantizar que los especialistas inscritos cumplan con los requisitos legales de capacidad, experiencia y honorabilidad, y mantener este registro público actualizado y accesible para jueces y partes. Tiene que haber, hay una selección, obviamente al que le toca designarlo es al instituto.
Un ejemplo, un abogado con 5 años de ejercicio solicita su inscripción como conciliador. El IFECOM revisa su título, cédula, experiencia concursal y cursos de capacitación antes de inscribirlo. Obviamente, ¿por qué? Pues que el abogado probablemente realice las funciones de síndico, porque, bueno, conforme a su perfil, sería alguna de las funciones que para la cual se le podría estar nombrando a través de el IFECOM. También el IFECOM designa los especialistas y obviamente esa petición de juez designa a los 3 que nos auxilian, que es el visitador en el juicio de apertura, el conciliador en la etapa de conciliación y el síndico en la etapa de quiebra. Y obviamente de los interventores y peritos que intervengan en el concurso. Eso no es que lo nombren, a estos los puede nombrar el IFECOM, estos 3 interventores y peritos, o también lo pueden nombrar las partes, ¿eh? Ahí las partes pueden pagar a sus peritos y a sus interventores. También el sustituir a los especialistas que se excusen. La excusa es una figura jurídica cuando existe un impedimento que está establecido también en la ley. Bueno, yo como especialista nombrado, pues digo, no tengo un impedimento porque tengo una relación de amistad con el concursado, entonces no puedo estar ahí, tengo ese impedimento y me excuso, ¿sí? Y además proponer al juez el especialista idóneo según el tipo de comerciante o sector. Pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales. Fíjese que hay empresas grandes, que solicitan la declaratoria de concursos mercantiles y obviamente hay que hacer labores importantísimas. Ya vimos las funciones de los especialistas en concursos mercantiles y obviamente tan solo el estudio de sus estados financieros, contables, todo esto pues toma su tiempo, ¿sí? En cuanto a esta parte de la designación, se tiene que designar, es la responsabilidad, designar con imparcialidad y celeridad para no retrasar el procedimiento y verificar que el designado no incurra en supuestos o hipótesis de inhabilitación o conflictos de interés, y esto lo tiene establecido la ley. El juez requiere una visita, ejemplo, para una empresa hotelera. El IFECOM designa a un especialista con experiencia, ¿sí? Aquí está nuestro ejemplo, ¿sí? En turismo y contabilidad hotelera, destacando a quien tenga parentesco, bueno, descartando a quien tenga parentesco con el concursando, pues desde luego porque sería un impedimento, ¿no? Entonces tenemos a otra de las funciones de las áreas que integran al IFECOM, el área de capacitación y evaluación. Imparte cursos de formación, de capacitación y actualización a los especialistas. Evalúa periódicamente el desempeño de los especialistas inscritos, promueve la especialización por sectores, financiero, industrias, las pymes, en fin, ahí tiene que haber una especialización. Y en cuanto a sus responsabilidades en esta área, el IFECOM debe asegurar que los especialistas conozcan los cambios normativos y jurisprudenciales, documentar las evaluaciones y usarlas como base para ratificación o sanción, según sea el caso. En cuanto al ejemplo que nos proporciona IFECOM para hacer esto más comprensible, es el IFECOM detecta que varios síndicos desconocen el nuevo procedimiento de enajenación de unidades productivas y organiza un curso obligatorio y actualiza los registros actualiza sus registros de la competencia correspondiente. El área de vigilancia y disciplina también es parte de las atribuciones del IFECOM y tiene como funciones vigilar el desempeño de los especialistas durante los procedimientos de concursos mercantiles, recibir quejas de las partes por omisiones, negligencia o violaciones al deber de probidad. Recuerde que usted, o sea, sí, el IFECOM ahí está, tiene sus funciones, pero nosotros, en términos del artículo 17 de la Constitución, tenemos el derecho de acción y podemos promover incidentes
para que se remuevan a los especialistas cuando no estén cumpliendo con sus funciones. Desde luego le van a dar vista al IFECOM y bueno, pues ya tendrá que hacer manifestaciones, pero desde luego esto es un derecho de acción, no depende exclusivamente del IFECOM. El IFECOM ha cumplido una función como auxiliar de la Administración de Justicia, pero el derecho de acción es de las partes, ¿no? De los acreedores reconocidos, del comerciante y en todo caso los interventores. Bueno, este es un comentario aparte. Se investiga como responsabilidad del IFECOM investigar con debido proceso las quejas y dar audiencia al especialista, informar al juez cuando la falta pueda afectar el procedimiento concursal, ¿sí? Y el ejemplo que nos pone Justicin para hacer esto más comprensible es un acreedor denuncia que el conciliador filtró información estratégica a un competidor, el IFECOM abre procedimiento disciplinario, le suspende provisionalmente y comprobada la falta, lo da de baja del registro. Sí, pero eso hay responsabilidades. Y no basta con que el acreedor haga la denuncia. El acreedor tiene un derecho de acción para promover un incidente de responsabilidad en contra de el especialista en concursos mercantiles. Eso es muy importante que se haga mención porque, bueno, finalmente pues están cobrando, ellos están cobrando y están haciendo una función de auxiliares de la Administración de Justicia y son probos y son honrados, por lo menos en términos de lo que establece la ley y de que deba ser su selección. Bueno, entonces, en cuanto a la parte de honorarios y cuotas, el IFECOM lo que hace es fijar y actualizar las cuotas de recuperación y honorarios, prestaciones de los especialistas. Acuérdense que son lo primero que se paga, lo primero, los gastos contra la masa. Determinar el monto de los gastos y costas en que incurran los especialistas y resolver las controversias sobre el pago de honorarios cuando las partes no lleguen a un acuerdo. ¿Sí? Obviamente todo es controvertible en el procedimiento. Bueno, la responsabilidad del IFECOM, fijar los honorarios razonables, proporcionarles al trabajo realizado y a la complejidad del concurso, o sea, tiene que hacer acorde con todo esto. Sí, por supuesto, es una gran empresa, el visitador, el síndico, tienen sus honorarios, pero además ellos pagan auxiliares. O sea, se entiende que puedan ser mayores o menores los honorarios de los especialistas. El ejemplo para hacerlo más comprensible es que en un concurso mercantil de una pyme, pequeña empresa, el síndico y el comité de acreedores discrepan sobre sus honorarios y el IFECOM, atendiendo al inventario, complejidad y tiempo del inventario, fija una cuota de 150,000 pesos mensuales. Vaya viendo usted lo que pudiera en un momento constituir estos gastos contra la masa derivados de la prelación que tienen los honorarios de los especialistas en concursos mercantiles que no son, digamos, muy económicos, ¿no? O habría que ver, pues a lo mejor es una pequeña empresa, pero hablando de este ejemplo, pues una pequeña empresa, 150,000 pesos mensuales, ahí se va toda la masa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La colaboración con el juez, este es el área que corresponde. ¿Cuáles serían las responsabilidades del IFECON? Rendir al juez los informes que les sean requeridos sobre el desempeño de los especialistas. Desde luego que aparte, cada especialista tiene que rendir sus informes al juez. No es que se los pidan al IFECON, los tienen que rendir los especialistas, ¿sí? Coadyuvar con la justicia para garantizar la eficacia del procedimiento concursal, notificar al juez la baja, sustitución o sanción de un especialista. Y desde luego, en cuanto a la responsabilidad del IFECOM, responder con puntualidad a los requerimientos del juez, no sustituir la función judicial, por supuesto, no. O sea, el juez es el rector del proceso, todo lo autoriza el juez, todo pasa por su escrutinio jurisdiccional para verificar la legalidad de estos actos de naturaleza administrativa, ¿sí? Entonces, sus funciones e informes son técnicos no vinculantes en las decisiones del juez. Ojo, no son vinculantes.
todo lo verifica el juez. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la visita de verificación, pues decimos que sigue siendo invasiva y pues que sí eh, puede estar violentando alguna garantía de legalidad. Yo solo pongo a su criterio, a su análisis. Si gusta, algún día hablamos de la charla. Claro, la Corte ya se pronunció porque no lo es, pero bueno, de facto usted tendría la opción de hacer el análisis correspondiente. Bueno, el juez solicita a IFECOM un informe sobre la idoneidad de un síndico para administrar una empresa del sector energético. El IFECOM entrega dictamen técnico en 5 días hábiles. Seguimos con esto. En cuanto a información y estadística, ¿cuál es la función del IFECOM? Llevar un registro estadístico de concursos mercantiles, quiebras, convenios y especialistas designados. No es un registro público, es nada más un registro estadístico, ¿sí? Publica guías, criterios y lineamientos técnicos para la práctica concursal y propone al Ejecutivo y al Congreso reformas a la legislación concursal. Es como un órgano técnico que le da información al legislador. Publicar, en cuanto a sus responsabilidades, publicar datos agregados que no vulneren secreto profesional ni información reservada y mantener un portal de consulta actualizado sobre el Registro Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. No de las empresas que están en concurso, en quiebra, en procedimiento de visita, no. De esto que, bueno, pues finalmente es sobre los especialistas. Ahora, este registro del que yo propongo, se tienen que proteger los datos personales, desde luego. No es poner tal empresa o tal sociedad mercantil está en concurso, no, hay que poner cuántas están en concurso mercantil, cómo se ha llevado, en fin. Bueno, a lo mejor en los datos estadísticos, pero siempre considero que esto debería ser público. ¿Ok? Bueno, entonces el IFECOM publica un informe anual que indica que el 60% de los concursos se resuelven por convenio y que el sector comercio es el más recurrente y con ello orienta la política pública. Bueno, esto es el ejemplo que nos está proporcionando. En cuanto a la responsabilidad patrimonial, desde luego que se aplica la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la patrimonial del Estado, los funcionarios de IFECOM, que son, digamos, todos los empleados que conforman este órgano, tienen responsabilidades administrativas, son funcionarios públicos. Aquí, en cuanto a sus facultades, no tienen facultades sancionatorias penales, pero pueden remitir a la Fiscalía conductas delictivas detectadas. Coordinarse con autoridades para la supervisión de especialistas y, en cuanto a las responsabilidades, responder por daños y perjuicios que causen a terceros por actos o omisiones en el ejercicio de sus funciones conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales del Estado, resarcir a las afectaciones cuando un funcionario del IFECOM o un especialista bajo su vigilancia causen daños ilegales o realicen actos ilegales. El ejemplo, para ser más claro, por negligencia del IFECOM se designa un síndico inhabilitado que extravía activos de la masa por 2 millones, imagínense. El IFECOM puede ser responsable patrimonial si se prueba la falta de vigilancia en la designación. Bueno, pues mire, hasta aquí esta charla. Usted vaya viendo, puede tener el video para ir observando en sí en qué consiste la función del IFECOM. Haga sus comentarios. Gracias por estar aquí en esta charla. Si de alguna manera le sirve este material, pues apruébelo y, en todo caso, suscríbase y compártalo. Gracias. Soy Araceli García Lomelí. Estoy aquí apoyándole con esta información de carácter jurídico en las charlas de justicia. Muy buenas noches.